El inspector municipal que disparó contra un grupo de motociclistas en La Reina, asesinando a uno e hiriendo a otros 3, había estado implicado en una investigación por tráfico de armas y además había enfrentado al menos 2 denuncias por violencia intrafamiliar. Pese a estos antecedentes, tenía armamento legalmente inscrito a su nombre y además había pasado los exámenes para ejercer como funcionario de seguridad pública. Un caso que abre una serie de interrogantes cuando se debate la norma que va a regular a los inspectores municipales. El reportaje es del periodista Benjamín Contalva e Ignacio Guerra. El inspector municipal efectúa una cantidad indeterminada de disparos. Ya con su mala actitud empezó a tirarnos el auto encima. ¿De qué municipalidad pertenece el inspector? La Reina. Había una falta al protocolo. Justicia para mi hijo. Él muchas veces realizó amenazas. Mira, en la calle le pueden pasar un montón de... Cuando tú te enteras de que él fue el protagonista de eso, ¿qué pensaron? Esto se veía venir. Lamentablemente. Es sábado 17 de mayo y se cumple un año más de una conmemoración que celebran año a año decenas de motociclistas. Sí, nosotros tuvimos un punto de encuentro que fue en la Copec del Mall Plaza Oeste. Después de ese lugar, nosotros después nos dirigimos por la carretera, después la carretera por Vespucio hacia donde fue lo ocurrido. Se reúnen en Avenida Osa con La Reina. Vehículo corporativo desde Avenida Vespucio en dirección al norte. Bueno, era donde estábamos, la verdad, donde llegó el inspector, era el lugar específico para ello. Momento en el cual se topa con una gran cantidad de motociclistas que habían hecho una especie de junta. Son las 4 de la tarde cuando un llamado por aglomeración de motociclistas que estarían interrumpiendo el normal flujo del tránsito alertan al inspector Patricio Sánchez, quien es el que solitariamente llega hasta este lugar. Mantienen altercados con ellos, de los cuales se desconoce el motivo por el cual habría sido. Hay alrededor de 100 metros de distancia frente al Mall Plaza Gaña que recorre el inspector municipal junto a estos motociclistas. Los motoristas empiezan a increpar al inspector municipal, siempre en movimiento, golpeando el vehículo municipal. Los relatos que conoceremos a continuación también nos hablan de golpes e insultos que en una escalada de violencia derivan en que un inspector municipal de manera inédita percute diversos disparos que hieren a 5 personas. El inspector municipal se ve acorralado por los 37 y efectúa una cantidad indeterminada de disparos. Fui uno de las víctimas que ocurrió el día 17 de mayo. El inspector nos está diciendo que avancemos, nosotros empezamos a avanzar. Ya él con su mala actitud empezó a tirarnos el auto encima a los motociclistas. Y yo seguí avanzando porque no le tomé importancia. Este registro al que accedimos es la transmisión de lo que ocurre ese día. Es una cámara corporal de uno de los motociclistas que se dedica a grabar estas riesgosas maniobras a altas velocidades al volante, conocidas como stunt riding. Bueno, para nosotros, los que les gusta, es un deporte. Los riesgos que uno asume, piensa que puede ser algún atropello o algún accidente que pueda ser relativamente en la moto, pero no una persona especialmente que tenga un arma y llegar a dispararla. Jorge escucha fuertes estruendos que confunde con el poderoso rugir de las motos. Más atrás, otros compañeros caen gravemente heridos. Yo estaba más adelante, como le decía, yo lo que escucho son los disparos. Me imagino que jamás pensaste en una situación como esta. No, la verdad es que no. Cuando ya ocurrió todo, el inspector llega adelante, en el semáforo, donde estábamos nosotros. Y ahí en ese momento se gana al lado mío. Y yo al momento de avanzar, ya el inspector saca el arma y me dispara. No, le pegó un balazo en la pierna, man. Buenas tardes, 51-10-2025 del cuarto juzgado en garantía. Señor, su nombre completo. Patricio Alejandro Sánchez Márquez.
que hay víctimas que reciben impactos de manera directa. Hay un proyectil recuperado desde la pierna de una de las víctimas, hay un proyectil recuperado desde una de las motocicletas. En cuanto a los 4 homicidios frustrados, hay una persona que se encuentra en estado grave con riesgo vital. Lo único que quiero es justicia, justicia para mi hijo. Fue algo que no nos cabe en la cabeza. El saldo de este tiroteo es fatal. Leandro Espinosa Salazar, bombero de 26 años, pierde la vida tras recibir un impacto de bala en su cara. En el mundo de las motos es conocido como el Soca. Ese día participa del aniversario de muerte de otro colega, pero lamentablemente el destino los junta. Yo ya en urgencia me enteré que había un compañero de nosotros fallecido. Nosotros íbamos, como te digo, a recordar a una persona y ahora va a llegar el día que vamos a tener que recordar a otra. Quien dispara es acusado por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. ¿Qué hacía un inspector municipal a quien la ley no le confiere ese derecho, portando armamento durante su labor? Los conocimientos de Patricio Sánchez en artes marciales o defensa personal los fortalece tras su ingreso a la Municipalidad de La Reina en 2019. Como todo inspector, son constantemente capacitados en diferentes áreas. Pero la vasta experiencia con armas las adquiere externamente con prácticas de tiro, incluso siendo instructor en polígonos desde diciembre de 2024. Disparando, ni siquiera al aire, el imputado e instructor de tiro pudo haber efectuado otras acciones distintas de haber disparado a la cabeza. Su expertise es cuestionada por la magistrada en la audiencia de formalización. Acá también se habla como antecedente que Patricio Sánchez tiene inscrita a su nombre 3 pistolas Glock y un rifle Marlin. Un documento también de la Dirección General de Movilización Nacional que consiste en un permiso para transporte de arma deportista a nombre del imputado que lo habilita para transportar armas inscritas a su nombre. Transporte implica de un punto a otro, básicamente desde el domicilio donde está inscrita hasta el lugar donde va a hacer uso de esa arma deportiva, que era un club de tiro. Para eso solo efecto. Uno no puede estar solamente el trayecto específico, uno no puede estarla transportando a gusto o en situaciones particulares o en situaciones laborales como fue el caso. En eso es específica la ley y este documento de la Dirección General de Movilización Nacional. Además indica que el armamento debe ser transportado con ciertos requisitos. Tiene que estar descargado, no adosado al cuerpo y debidamente guardado. Sin embargo, los disparos de ese día dejaron en claro que así no fue. Discutió con alguno de los motociclistas, luego de lo cual sacó un arma de fuego tipo pistola de la marca Glock. Por lo tanto, se inició una investigación para saber dónde estaban esas armas. De hecho, días después se hace una entrada y registro al domicilio que registra el imputado. Un allanamiento en la casa del inspector lo ejecuta el GOPE de Carabineros. Más adelante veremos que no es primera vez que esto le ocurre. Mientras tanto, los uniformados buscan las armas y municiones luego de su detención. Quien en primera instancia niega su participación en los hechos, dice que él solamente se había defendido e incluso niega el haber utilizado un arma de fuego. El imputado ha tratado de obstaculizar la investigación, ya lo hizo tratando de ocultar su arma en su vehículo particular. Es solamente el requerimiento de Carabineros señalándole que había una persona herida y que de hecho habían varias personas heridas, donde el funcionario de Seguridad Ciudadana reconoce su participación. Yo al menos me formé la convicción desde los primeros relatos en que aquí había una falta al protocolo. Esto abre un debate. ¿Qué debe hacer un inspector de seguridad municipal según sus facultades? Llama la atención cuestiones como que el imputado se ha llamado un solo carro, además conducido por una sola persona sin acompañante. En este caso había un funcionario solo enfrentando a una multitud. Que fuera una sola persona a controlar una situación que aparentemente se veía compleja. ¿Es parte del procedimiento? Lo que se manda en primera instancia es a verificar. Nosotros mantenemos un protocolo de actuación en la cual solamente es verificar, no es intervenir. Desde la Dirección de Seguridad Municipal de La Reina aseguran que el inspector pidió refuerzos, sin embargo, su accionar fue cuestionado desde varias aristas. Luego también cambió la hora del retiro de la cámara corporal, todo esto para señalar que efectivamente él no habría participado en los hechos. Bueno, los testigos nos señalan que efectivamente la Municipalidad de La Reina tiene cámaras corporales disponibles para la utilización de sus inspectores de seguridad ciudadana
pero particularmente ese día el imputado se habría negado a utilizar la cámara corporal. Es una obligación salir con cámara corporal, ¿no? Dentro del protocolo, dentro de todas las instrucciones emanadas tanto por orden de servicio y también a través de nuestro manual, ellos deben salir con estos equipamientos correspondientes a la población, porque es un medio de prueba correspondiente en la cual la Fiscalía lo va a utilizar, incluso también la Defensoría. Hay un sumario administrativo para determinar por qué no usó la cámara corporal, pero no solo eso. Lo más complicado de este operativo fue su desenlace con una persona muerta, varias heridas y un inspector municipal en prisión preventiva por esos delitos. Y es muy importante saber si hay alguien que sabía si el funcionario estaba armado o no. Si es que se sabía que esta persona portaba un arma en sus patrullajes. Bueno, con respecto a eso, es una materia netamente de investigación, hay un sumario administrativo, el cual es secreto y eso tendrá que determinarlo el fiscal. Nunca se había visto que un inspector municipal usara un arma con resultado de muerte. Es por eso que en medio de la discusión de ley de seguridad municipal y las facultades de los inspectores, es que se discute cuál es el rol de un inspector. Es un rol preventivo. No es el funcionario que tiene que hacer o cumplir un rol subsidiario a las policías porque una policía no llega. La discusión también contempla el bienestar de inspectores municipales que están en evidente desventaja ante delincuentes armados. En su rol preventivo fue aprobada incluso el uso de una pistola Taser como armamento no letal, pero no para cualquiera. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer y lo que hemos hecho a propósito del proyecto de seguridad municipal es elevar los estándares, donde ponemos ciertos requisitos también de personas que no hayan sido condenadas a determinados tipos de delitos gravosos, obviamente, pero además también por violencia intrafamiliar, pero condenas de violencia intrafamiliar. Patricio indirectamente lo conozco hace muchos años. Yo conocía que él tenía un antecedente de violencia anteriormente. El día 16 de noviembre de 2014, alrededor de las 4 horas, la víctima fue insultada por el imputado Patricio Sánchez Márquez, quien es su conviviente, para luego agredirla con golpes de pie y puño en diferentes partes del cuerpo. Tuve una relación con una de sus víctimas. Este denunciante conoció de cerca la otra cara del inspector. En el sistema público hay causas penales en su contra por violencia intrafamiliar. 2 exparejas de Patricio Sánchez presentaron cargos en contra de él, una en el 2012 y otra en el 2014. Él no tenía un control de la ira porque podía estallar por nada. En una de estas causas, además de la medida de protección impuesta de alejarse de la víctima, se le recomendó a Sánchez someterse a un tratamiento para el control de impulsos, a quien este denunciante describe como una persona violenta. Las causas indican incluso violencia física. Sí, él pegaba, golpeaba. Él muchas veces realizó amenazas. Si soy tan picado choro, perro culiao, mira, te voy a buscar, culiao. Te voy a buscar, concha. ¿Qué te decían esos audios, por ejemplo? Donde te pille te voy a agarrar a palos. Habla con este pendejo de mierda, si no se le va a llegar un par de palos en la cabeza al güey. Y este es el otro que le mandó también a ella. Estos audios los envía Patricio Sánchez a una de las mujeres que lo denunció por violencia intrafamiliar cuando eran convivientes. Tiempo atrás, una de ellas fue pareja de quien hoy lo acusa. Mira, yo le mandé varios mensajes al güey. Yo le dije que le iba a sacar la chupa. Y más encima me dice, ya, ok. Y ahí es donde uno se pregunta cómo esa persona que tiene un prontuario de violencia pudo llegar a portar un arma. Mira, en la calle le pueden pasar un montón de cosas. Todo esto ocurre antes de convertirse en inspector municipal y también antes de inscribir sus primeras armas. Sin embargo, Patricio Sánchez fue sobreseído de estas causas de violencia intrafamiliar tras aprobarse una suspensión condicional que permite suprimir un proceso penal a cambio de que el imputado cumpla ciertas condiciones durante un periodo determinado. En estos casos, se trató de plazos de 1 año sin cometer otros delitos en los que debió alejarse de las denunciantes. ¿Ustedes estaban en conocimiento de que el inspector Patricio Sánchez tenía 2 causas de violencia intrafamiliar que fueron sobreseídas por suspensión condicional? Yo desconozco ese momento correspondiente, si es directamente relacionado con esas causas, lamentablemente la ley no me las pide. La suspensión condicional no es una condena. Yo no puedo verificar, solamente puedo solicitar a él de lo que sale en el registro civil. Y conforme ese certificado antecedente, uno puede realmente contratar o no a un determinado personal.
Yo creo que por eso es necesario que por ley podamos subir esos estándares para que los municipios también puedan tomar mejores resguardos, pero como te digo, igual tienen la oportunidad de hacerlo a través de los test psicológicos y de otras fórmulas. Estamos a metros de donde ocurrieron estos disparos. Cuando tú te enteras de que él fue el protagonista de eso, ¿qué pensaron? Esto se veía venir, lamentablemente. Andaba con su arma como si anduviera con un teléfono en el bolsillo. Se jactaba de andar con pistola para todos lados. En agosto de 2019, Patricio Sánchez inscribe su primer arma, el mismo año en el que comienza a ser inspector municipal de La Reina. Él no debía haber portado un arma, y si portaba un arma no debía trabajar como municipal o guardia. Nos llamó la atención es que dónde estaban las armas, ¿no es cierto? Entonces tuvimos que hacer esta indagatoria para llegar finalmente a que se encuentran incautadas en un proceso penal. La Policía de Investigaciones pudo detectar una serie de encomiendas. La finalidad de este es disminuir el sonido producto de algún disparo. Este proceso de la Brigada del Crimen Organizado de la PDI data del 2021, cuando se detiene al tornero Diógenes Rifo Jorquera, cuyos conocimientos en metalurgia le permitieron construir silenciadores que están prohibidos en Chile. La Fiscalía detectó una posible relación de este caso con el inspector Patricio Sánchez. Patricio es una persona que le compra 2 armas de fuego al imputado, a nuestro imputado. Un rifle Marlin XT calibre 22, una pistola semiautomática Glock. Y con esos antecedentes, posteriormente nosotros también creíamos que podría haber adquirido más cuestiones ilícitas como especies para modificar armas de fuego. El inspector fue sujeto de interés en este caso, posiblemente por haber adquirido silenciadores, prohibidos en nuestro país. Cabe hacer presente que, por la compra del rifle, el vendedor me obsequió un supresor PSP, moderador de sonido para casa. Por eso, en octubre de 2021, la PDI incautó esas armas que el inspector compró al tornero. Eso explicaría por qué no fueron encontradas por el GOPE de Carabineros en un nuevo allanamiento en su domicilio este año tras el tiroteo. De manera paralela, días después, es cuando hacemos una entrada y registro al domicilio de él, donde no encontramos las armas que tenía inscritas, porque estaban incautadas por la PDI en un proceso anterior. ¿A él le habrían regalado silenciadores? ¿Eso es así? No los encontramos estos silenciadores. ¿Ya? Creemos que se los regalaron porque si no hubiese sido detenido y estaría formalizado por ese ilícito. Es por eso que el inspector solo figura como testigo en esta causa, pese a que le incautaran esas armas que finalmente estaban debidamente inscritas. Es por eso que la figura de él en este caso es calidad de testigo. Claro, es calidad de testigo. No, finalmente no lo encontramos ese tipo de objetos. Ah, ya, porque a la hora de encontrarse ahí ya se configura el ilícito. Sí, se podría configurar un ilícito. Este tribunal entiende que sea los presupuestos de peligrosidad, le acoge la solicitud de la Fiscalía y decreta la prisión preventiva. No tengo mucho que decir, ustedes estuvieron presentes en la audiencia y era algo bastante probable lo que sucedió. En el procedimiento, a medida que se vayan produciendo pruebas, podremos cambiar esta situación, pero por ahora no tengo mucho más que decir. Dice que estaba muy arrepentido. Seguro. Contactamos a la defensa y familiares del inspector para tener una versión de ellos. Sin embargo, no tuvimos respuesta hasta el cierre de este informe. Solamente con el homicidio simple tenemos la pena va de 10 años y un día hacia arriba. Tenemos una reiteración de delitos, porque además recordar que tenemos 4 homicidios simples frustrados. Por lo tanto, ya las penas supera los 15 años. Las partes acordaron 90 días de investigación para un caso que, en medio de la discusión de la Ley de Seguridad Municipal, instaló el debate sobre el rol, la preparación y los filtros que deben implementar los municipios a la hora de contratar a los inspectores a cargo de resguardar la tranquilidad de los vecinos en cada comuna.